Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas mías, amigos míos? Yo soy Alex Ramírez Arballo y estoy empezando en este momento un capítulo más, el capítulo número 2 de Libros para Vivir. Estaba pensando, mm, ya hice un cochinero aquí, me embarré. A ver, estaba pensando en utilizar otro micrófono. Sí, estoy grabando, qué bien. Otro micrófono que tengo aquí, que es un micrófono profesional, ¿verdad? Y lo utilizo para otro tipo de cosas. Y ustedes se darán cuenta que el sonido es muy diferente, es un sonido mucho más profesional, de una mayor calidad. Y pues nada, ¿qué quieren que les diga? Que me gustaría utilizarlo porque tengo el prurito un poco del sonido. Pero este micrófono de mucha calidad no me da lo que me da este, que es el espacio aquí al frente, ¿no? Y esta sensación de que no hay una barrera entre ustedes y yo. Yo lo prefiero eso, la verdad. Aunque el sonido sea un poco, pues, deficiente. Hoy vamos a hablar de un señor bien interesante y vamos a hablar de su obra. Ese señor se llama Pablo de Ors o Pablo Dors. Nunca he sabido cómo se pronuncia. Es D apóstrofe o R S. Y del libro del que voy a hablar, eh, el libro del que voy a hablar se llama Biografía del Silencio. Es un libro, me parece que del año 2012, puede ser. Sí, del 2012, así lo recordaba. Y es un libro que se convirtió en un bestseller inmediatamente y recuperó, o pues no recuperó, sino que atrajo la atención de muchas personas, hablando de una cosa, pues, que uno no hubiera imaginado tuviera tanto interés, ¿verdad? Que es la meditación. Este señor nació en 1963 en la ciudad de Madrid, en España, es sacerdote católico, es escritor, es consejero cultural del Vaticano, nada más y nada menos, designado por el Papa Francisco. Fundó en el año 2014 la Asociación Amigos del Desierto, cuyo propósito es profundizar en la experiencia común de la meditación. Ha publicado la llamada Trilogía del Silencio, conformada por El Amigo del Desierto del año 2009, El Olvido de Sí del año 2013 y Biografía del Silencio del año 2012. No voy a entrar en más datos, simplemente para que ubiquen un poco mentalmente, se hagan pues una idea del personaje. Es un sacerdote, es un escritor, pertenece a una familia de intelectuales, es nieto del crítico de arte Eugenio Dors, es hijo de Juan Pablo Dors Pérez Page, es médico, perdón, que era médico, y es hijo también de María Luisa Führer, perdón, es discípulo del monje teólogo Elmar Salman, que es un sacerdote y pues un monje, es un sacerdote benedictino, pero también es pues un meditador, alguien que ha explorado el poder de la meditación, de la tradición oriental. Eh, es además dramaturgo, es teólogo, es novelista, ha escrito ficciones. Dice aquí, por ejemplo, a ver, en fin, dicen algunos, aquí estoy leyendo pues unas notas de Wikipedia donde se habla sobre sus otros libros que ha escrito y cosas que ha hecho. Ya no me interesa más, no me interesa más. Vamos al grano, al grano, al grano siempre. Pablo Dors estaría de acuerdo con esto, seguramente. Vamos a la vida, porque él constantemente en este libro nos dice, de hecho creo que todo el libro es una invitación a la vida, pero a la vida no como un mapa mental que nos hemos hecho, sino a la vida como algo absoluto, cotidiano, a lo que podemos acceder eh, sin mediaciones, ¿no? Sin puentes, sin pagar peajes, porque está aquí, porque nosotros somos parte de ella. Aquí y ahora
está sucediendo en la vida. En este momento en el que yo estoy hablando contigo, yo podría estar de alguna forma también meditando si soy plenamente consciente de la maravilla del instante. El instante no se agota nunca. El instante es un pozo de aguas profundas y dulcísimas. Es difícil para mí acercarme a un libro como este, porque lo acabo de leer otra vez. Lo he leído, no sé, como unas 5 o 6 veces. Lo leí para recordarlo, evidentemente, pensando en nuestra cita de hoy. Y es difícil, digo, utilizar las palabras para referirme al texto, porque el texto es más bien esquivo. No hay un afán intelectual sistematizador del autor. No nos está diciendo, mira, para la meditación es esto. La tradición de la meditación es esta, A, B, C y D. Si tú quieres meditar, lo que necesitas hacer es 1, 2, 3 y 4. No tiene esa estructura típica de un libro de ensayos. No, es más bien un cuaderno de notas, pareciera que es una especie de diario. Son 49 segmentos escritos en el tono de un ensayo íntimo, cercano, en el que la voz que narra y que nos cuenta, perdón, que medita, que reflexiona, está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un solo tema, que es la meditación. Y es difícil porque lo hace él desde la perspectiva budista. Y quienes no estamos pues muy enterados, pues nos cuesta un poco de trabajo, porque llega a una conclusión, dice la meditación es sobre todo y ante todo abandono de sí, vaciamiento, abrazar la nada y poco más, ¿verdad? No sé, la pregunta natural que uno haría, yo haría por lo menos es, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y entonces seguramente Pablo de Ors diría, bueno, Alejandro, no sirve para nada. ¿Acaso para darnos cuenta de nuestro fracaso, de nuestras incapacidades y nuestras muy grandes limitaciones? Entonces, dicho todo esto, pues usted entenderá, tú entenderás que es un poco difícil hacer el programa así, o no, o a lo mejor es, a lo mejor es muy fácil. A lo mejor simplemente lo que necesito hacer es hablar, tratar de recordar la experiencia de la lectura, comentar y ya, ¿verdad? Pablo estaría de acuerdo, porque Pablo no cree en las sobrerepresentaciones. Él insiste mucho en la idea de asumir la vida como es y de fluir con la vida de una manera natural. Estoy un poco bromeando, pues. En realidad, claro que sé lo que voy a hacer. Voy a leer notas, o no notas, sino subrayados, extractos. A ver si el señor YouTube no me cancela aquí el canal, ¿no? Porque es muy escrupuloso con las cuestiones de los derechos de autor. Yo creo que no. Yo creo que no, porque voy a leer simplemente fragmentos que me van a servir para crear un material original, reflexivo, para escenificar aquí, actuar delante de ustedes una lectura, ¿no? Para compartir mis propias reacciones, pero sobre todo y ante todo para invitarlos, para tratar de comunicarles eh, el gozo que me ha producido este libro. Yo decía en algún otro video que cuando uno disfruta mucho con algo, uno, si no es una mala persona, uno quiere compartir ese algo. Uno quiere que los demás también experimenten el placer que uno ha experimentado. Eso me pasa a mí ahora mismo. ¿A qué te pasa a ti también? Si comes algo rico, dices, ah, qué bueno está. Si vas a un restaurante, dices, uy, qué bueno está aquí. Qué descubrimiento acabo de hacer. Entonces, cuando hablas por teléfono con
con el hermano, la hermana, los padres, los hijos. Tienen que ir a este lugar porque ahí venden los mejores, qué sé yo, tacos del universo, o la mejor lasaña del universo, o el mejor helado del universo. El libro, digo, son 49 fragmentos, no hay subdivisiones. En algún momento del texto, Pablo habla de una perspectiva fenomenológica, es decir, se plantea frente a la realidad y trata de describirnos la realidad. Y eso es todo. El primer punto, o el primer episodio, el primer capítulo, perdón, habla un poco de cómo fue que llega a la meditación y cómo fue que le costó trabajo. Dice, durante los primeros meses meditaba mal, muy mal. Tener la espalda recta y las rodillas dobladas no me resultaba nada fácil y por si esto fuera poco, respiraba con cierta agitación. Está introduciéndonos a la física de la meditación, una postura pues vertical, ¿ya? Concentrándonos en una respiración diafragmática. Yo sé lo que se siente, yo entiendo perfectamente a Pablo, porque yo empecé a meditar el año 2015. Después paré, hace mucho que no lo hago. Empecé a meditar porque tuve un problema personal de acá, una crisis de ansiedad generalizada que fue como un pum, un derechazo aquí en la quijada, que me dio pues un golpe de realidad muy profundo que yo no había esperado, no, ni siquiera había imaginado, vaya. Y me tumbó. A, el 2015 fue esto. Experimenté una cosa espantosa que se llama desrealización, que ya después les comentaré. Bueno, no es cierto, no es el objetivo de este canal hablar de mí. Simplemente hago referencia a cómo llegué yo a la meditación. Y por eso después, casualmente, cuando leí, me enteré de que iba este libro, quise leerlo y adquirí el libro. Y tal como lo dice él, así es muy difícil meditar. Es muy difícil sentarnos ahí a respirar, a concentrarnos en la respiración. Y al dejarnos atravesar por pensamientos. Yo con los ojos cerrados meditando, me imaginaba que esos pensamientos que venían a mi cabeza eran como si fueran esas estrellas fugaces, ¿no? Shooting stars, atravesándome. Y yo no podía hacer nada. Yo no podía detener esos pensamientos. Pero sí podía hacer algo. No aferrarme a ellos, no tratar de vincularlos. Ah, es que A más B igual a C para empezar a crear ese universo mental que a veces termina siendo una prisión. El peligro de la meditación, nos dice don Pablo, es por supuesto el egocentrismo, y aquí estoy citando. Pero gracias al sentarse y respirar y nada más, dice, nada más. No querer explicarlo, no querer teorizarlo, no querer filosofarlo, a eso se refiere. Ese es lo que genera el riesgo del ego. Pero si tú te concentras en la práctica, sin pedir nada más, simplemente estando ahí como un recipiente que se vacía, entonces uno comienza a percatarse que esa presencia del ego comienza a diluirse. La pura observación, dice Pablo, es transformadora. Como diría Simone Weil, una autora que a él le gusta mucho, no hay arma más eficaz que la atención. Y esto quiere decir que somos tú y yo probablemente unos distraídos. O peor aún, desatendemos la vida real, que es la única que tenemos, que es esta, para concentrarnos en la vida imaginaria, la vida deseada, la vida de nuestras fantasías,
la vida de nuestras quimeras, la fuente de todo nuestro sufrimiento. Comprobé que quedarse en silencio con uno mismo es mucho más difícil de lo que antes de intentarlo había sospechado. Eso nos dice Pablo. Y es verdad, yo cuando empecé a sentarme, él se sentaba en el suelo, yo no, yo me sentaba en una silla contra la pared, ¿no? Para estar lo más recto que pudiera. Me di cuenta que era muy difícil y yo intenté meditar durante 20 minutos la primera vez que me senté y no pude, como a los 5 o 6 minutos me detuve y ya me levanté. Lo que sucede, muchachos, es que estamos rodeados de ruido, estamos rodeados de estímulos, somos grandes consumidores de esos estímulos y nos distraemos, sacamos la atención, no hacia nosotros mismos, sino la dirigimos hacia afuera constantemente y está por todos lados. Es el síndrome del aparatito este, ¿no? Estar así. Scrolling, dicen en inglés, no sé cómo se dirá en español. Y ahí estamos. Acá, 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 acá. Siempre, siempre. Como los perritos, ¿no? A mi perro le hago así y a donde estoy tronando los dedos, él va volteando. Ah, pues nosotros somos como los perritos. Estamos rodeados de estímulos. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Mire, de esto. Pues mira, yo no sé. Yo hablo por mí. Siempre estoy hablando en primera persona, por mí. Como lo he experimentado yo. Lo que sucede es que no podemos pensar. Lo que sucede es que nuestra ansiedad se eleva, se dispara. Nuestro cerebro se siente bajo ataque, nuestra mente está bajo ataque. Ha perdido la capacidad de estar serena. Entonces, meditar, sentarnos a meditar, como nos invita este señor, es una forma de ir apagando los estímulos, impulsándolos o empujándolos fuera, lejos de nosotros, para escucharnos nosotros mismos, para atender y cuidarnos, para atendernos y cuidarnos, y sobre todo para recuperar nuestro señorío, ser amos y señores de nuestra vida, no desde la violencia del ego, sino desde de la santidad de la aceptación. Estoy parafraseando, evidentemente, ¿verdad? Pero yo creo en esto, por lo menos como un paradigma, como un deseo, como una voluntad propia y un saber propio. Porque dentro de nosotros habita un maestro que resuena con estas palabras, porque este conocimiento ya está aquí, es parte de nuestra condición humana. La sensación era la de quien revuelve en el lodo, dice Pablo al hablar de la meditación. Tenía que pasar algún tiempo hasta que el barro se fuera posando y el agua empezara a estar más clara. Se refiere a las primeras ocasiones en que se sentaba a meditar y el ruido seguía ahí, el ruido, ese zumbido. Cuando yo tuve mi crisis de ansiedad generalizada, el pico más alto, yo escuchaba un zumbido día y noche, durante días. Y esa es una experiencia atroz. Una experiencia muy fea. De verdad. Escuchaba más o menos así. Ese era uno de los síntomas del ruido de la mente que está embotada. Y yo me pregunto ahora, ¿por qué hay tantas personas que están atravesando esto? ¿No es esta una señal de los tiempos que estamos viviendo? ¿No es esta nuestra mente, no es todo esto, todos estos síntomas, todas estas crisis de ansiedad, de miedo extremo?
no son la señal de alerta de que algo está mal en nuestro tiempo. Detenernos, renunciar al caos, a la cacofonía, al ruido externo, es una de las mejores formas para eh, colaborar al mejoramiento del mundo, sin duda alguna. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos, continúa hablando Pablo. Hay demasiado ruido a nuestro alrededor y esto sucede porque amamos, según él, no la vida, sino la vitalidad. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. Lo contrario a lo que nos dicen los medios, ¿verdad? Vivir es vivir a plenitud. Viaja, muchos viajes, muchos libros, muchas amistades, muchos proyectos, mucho de todo. Y de pronto todo este universo nos aplasta. Somos seres limitados. Somos seres que tenemos un poco de tiempo al día. Y poco más. No tenemos que asumir esas cargas que son tan ingentes, tan grandes, que nos aplastan. Yo sé lo que es una mente que colapsa, que es como una serie de andamios que se caen. Es el infierno. Es el infierno. La meditación es una vacuna contra esto, porque la meditación nos centra y nos coloca frente al espejo de nuestra realidad, que es la pequeñez. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad, dice Pablo. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos. Hoy sé que conviene dejar de tener experiencias. Sigo leyendo. Sean del género que sean, y limitarse a vivir. Dejar que la vida se exprese tal cual es y no llenarla con los artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos, búsquedas. Llenar, consumir, devorar para después vomitar y de seguir consumiendo. La meditación es un acto de renuncia a ese sometimiento, es un acto de rebeldía no violenta. Es un disparo de la lucidez. Todavía no sabía que la resistencia a la práctica es la misma que la resistencia a la vida, dice Pablo. Nuestra costumbre, nuestra inercia vital de estar todo el tiempo con este ruido, resulta que es tan grande que cuando nos confrontamos con el silencio y la soledad, reaccionamos, como dije yo, sin poder estar 5 o 6 minutos meditando. No queremos enfrentarnos con nosotros mismos. Nuestra mente sabe que el estímulo distrae y que cuando el estímulo desaparece, no tenemos más remedio que asomarnos aquí como a un pozo para buscar nuestro verdadero rostro. La fuerza de un ideal puede ser grande. La de la realidad, cuando se está frente a ella, cuando se palpa, es misteriosamente mucho mayor. Esto dice Pablo. El misterio del instante, el misterio del aquí y el ahora, el misterio de que yo esté aquí delante de todos ustedes, hablando, contemplando pues la cámara y el micrófono y aquí mis notas. Y esto que tengo aquí, este pequeño momento, este espacio que tengo aquí,
es la vida, es mi vida. Y es maravillosa y es un milagro. Es un auténtico milagro. ¿Cuántas veces nosotros desatendemos esto? Vivimos dentro de un milagro y sin embargo no nos damos cuenta. Es más, no solo no nos damos cuenta, sino que renunciamos a él para mudarnos a ese universo, a ese mundo de quimeras, de fantasías, de deseos, que es como el alcohol, sí, que nos produce una especie de exaltación, de ebriedad, pero que terminará por producirnos enormes cantidades de dolor. Esa cruda, esa resaca de los sueños, que es la frustración. El silencio, sigo leyendo, es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada, en absoluto. La vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo nada, pero muy bien podría decir todo. Y aquí sale ya el tremendo, la paradoja budista, ¿no? Nada. Una nada que lo es todo, una nada que es esencial. A mí me gusta decir que esa nada es como el hoyo, el agujero de la dona, ¿no? O del donut, o de la rosquilla, no sé cómo le llamas tú, ¿no? Que es nada, pero que es esencial para la forma de esta unidad. El silencio es el vacío necesario para la consistencia de nuestra existencia consciente. Y esta es la palabra clave, conciencia. No hablamos de la existencia como un fenómeno fisiológico, sino de la existencia como un fenómeno de la conciencia. El ser conscientes, plenamente conscientes de que estamos aquí, de que estamos ahora y de que no hay futuro ni pasado, sino un presente perpetuo. Y que es un milagro que no intentamos racionalizar, sino que lo asumimos y nos asumimos en él como un espejo y su imagen frente a la realidad. Se reclaman mutuamente en este diálogo la conciencia y la realidad. Y ya está. Yo podría dar por terminado el capítulo de hoy. Y ya está. No hay nada más. Pero llegar a eso, llegar a vivirlo, llegar a comprenderlo ya que no entenderlo y hacerlo parte de nuestra vida es otra cosa. El mejor síntoma, leo a Pablo, de que hacía mis sentadas, él se refiere a meditar como sentadas, ¿no? Cada vez mejor fue para mí que siempre quería hacer más sentadas, porque cuanto más te sientas a meditar, más te quieres sentar. Es decir, cuando se pasa esa especie de periodo de entrenamiento, de resistencia, y de pronto vas descubriendo que puedes aguantar más y vas entendiendo, es como que tu mente deja de reaccionar de manera adversa. Es como si tu mente de pronto entendiera, ¿no? Que es una geografía de la existencia nueva. Ah, este es el nuevo territorio, Alejandro. O sea que aquí no hay iPad, no hay iPhone, no hay computadora, no hay nada, solamente la vida y tú. Y no hay propósito tampoco, Alejandro. No estamos leyendo un libro para aprender y ser menos burros. No estamos trabajando, no estamos revisando las tareas de tus alumnos. ¿No? Ah, qué bien. No estamos comiendo. Que mira, yo de esto sé bastante, bastante, y lo he padecido en mis propias carnes, ¿no? O la gente, los adictos en general, ¿no? A una serie de productos estimulantes. ¿Qué son todas estas adicciones? Bueno, es lo mismo, ¿no? Estímulos como la televisión, la computadora, el internet, el iPad, las conversaciones constantemente, ¿no?
Hay gente que no puede estar en silencio. Y si se quedan solos en su casa, prenden la tele o escuchan podcast como se escucha ahora, como se usa hoy, ¿no? Bueno, permitido que escuchen ¿no? Porque si no, imagínate, ¿lo vas a pagar? No, no es cierto. Si lo vas a pagar para meditar, adelante. Bueno, sigamos. Porque mucho me temo, dice don Pablo, que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien, toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse vuelta y apuntarnos. O sea que en esta distancia entre sujeto y objeto, de pronto, a través de la meditación, yo me doy cuenta que no soy algo distinto a la vida, sino que yo también soy la vida. Y después le quito el también. Y me doy cuenta que yo soy la vida. Y me doy cuenta que entre el árbol y yo, entre la montaña y yo, entre la nube y yo, entre la galaxia y yo, resulta que no hay diferencias. Resulta que la distancia es un malentendido. ¿Y cómo sé eso? Bueno, lo sé gracias a la meditación. Me ha costado 4 décadas comprender que el hombre empieza a vivir en la medida en que deja de soñar consigo mismo. Que empezamos a dar frutos cuando dejamos de construir castillos en el aire. Y esta es una de las constantes a lo largo del libro. Tratar de hacer conscientes a los lectores de que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos y que nos afecta enormemente es la creación masiva de expectativas. Y estas expectativas que nosotros creamos están determinadas en gran medida por la presión social, por los pares, por la gente con la que vivimos. Y esto se va fraguando desde que nacemos en el interior de una familia. Y esta familia, que es una modelo a escala de la sociedad, pues nos va inoculando una serie de expectativas. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que convertirnos en contribuyentes, tenemos que conseguir a un hombre o a una mujer que quiera o que esté dispuesto a vivir con nosotros. Y después vamos a proyectar sobre esa persona todas nuestras fantasías eh, erótico, sentimentales, afectivas. Y evidentemente, todas esas expectativas que son ideales, pues chocan contra una realidad empecinada en desmentirlas. ¿Y qué sucede cuando hay una ruptura entre lo que nosotros esperamos y aquello que la realidad está ofreciéndonos? Pues la frustración, una frustración que termina casi siempre traducida en violencia hacia los demás y muy comúnmente hacia nosotros mismos. Nos juzgamos, no atestiguamos, sino que juzgamos, nos juzgamos con severidad, porque eso sí, nosotros somos jueces severísimos de nosotros mismos. Es más fácil que seamos eh, misericordiosos con alguien más que con nosotros mismos. No nos perdonamos, no nos toleramos el más mínimo desvío y nos juzgamos como fracasados, como seres fallidos. De Ors nos diría, fallidos según quién, según qué. Sigues vivo, respiras, te mueves. ¿Cómo puedes llamarte un ser fallido simplemente porque esa idea, que era una idea tan grande, que era irrealizable, pues no, simple y naturalmente no se consiguió? Despojarnos de los deseos quiméricos es liberarnos, dice Dors. En cuanto comenzamos a juzgar los resultados, la magia de la vida se disipa y nos desplomamos. Y ello con independencia de lo alto o bajo que haya sido nuestro vuelo. Dejamos de volvernos conscientes de la vida y empezamos a pensar en términos de una
una medida. Yo soy mejor que fulano. Bueno, gano más que fulano. Yo trabajo más horas que fulano. Yo tengo un impacto mayor en términos, pues a propósito de este medio del video, ¿no? ¿Cuántas visitas tiene tu canal? Yo una vez quise entrevistar a una persona y me contestó un correo muy escueto. ¿Cuál es el nombre de su canal y cuántas visitas? Quiero ver las métricas. ¿Cuántas visitas tiene al mes? No, obviamente ni me molesté en mandárselas porque se iba a reír de mí, ¿no? Por eso creo, dice Pablo, que para escribir, como para vivir o para amar, no hay que apretar, sino soltar. No retener, sino desprenderse. La clave de casi todo está en la magnanimidad del desprendimiento. Magnánimo significa de alma grande. El amor, el arte y la meditación, al menos esas tres cosas, funcionan así. Desprendernos. Desprendernos de los prejuicios, de las ideas preconcebidas, de las crueldades que reservamos para nosotros mismos, de las fantasías de aquello que nosotros queremos llegar a ser para satisfacer nuestras heridas de infancia y querer que nos amen. La búsqueda del reconocimiento no es otra cosa que el deseo de ser amado y protegido por los demás. Eso es. Y esto nos hace que pasemos por los años que nos toca vivir en este mundo arrastrando enormes cantidades de dolor. Dolor gratuito y salvaje. Dolor que nos hemos granjeado nosotros mismos. Nosotros, en algún momento del libro lo dice Pablo, más o menos así, no de manera exacta, pero dice que construimos muros y después vamos y nos reventamos la nariz contra esos muros. Muros que no estaban ahí, que nosotros creamos. ¿Sí? Al estar aparentemente inactivo, cuando estoy meditando, comprendo mejor que el mundo no depende de mí. Esto me gusta. El mundo no depende de mí. Yo no soy el salvador del mundo. No soy ¿cómo se llama este? El Atlas ahí cargando la bola encima, ¿no? Y continúo que las cosas son como son con independencia de mi intervención. Ver esto es muy sano. Coloca al ser humano en una posición más humilde. Le descentra, le ofrece un espejo a su medida. Termino. Eso dice este señor. ¿Qué piensas? Yo estoy aquí compartiendo de manera aleatoria, en orden progresivo, eso sí, mis subrayados y mis reflexiones al respecto, mi reacción al respecto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu experiencia con la meditación, si acaso es que la tienes? La atención me fue conduciendo al asombro, dice Pablo. En realidad, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejamos asombrar por lo que sucede, es decir, cuanto más niños somos. Recuperar oh, el arrobamiento, el disfrute o la risa, ¿no? Ustedes han visto a los niños cómo se mueren de la risa por alguna tontería y todos se mueren de la risa y son sin pensar en nada más. O gritan y hacen aspavientos. Están imbricados en la vida, son la vida, están cercanos del... ¿No decía Jesucristo en el Evangelio que el reino es de los que son como ellos? Yo creo que el reino es eso, la recuperación de la vida. Somos seres escindidos, somos seres separados, somos seres centrados en la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Porque es imposible que nosotros de manera directa nos veamos y nos reconozcamos. Un día me dijo mi hijo, papá, tú sabes que nunca te vas a poder ver la nuca.
Yo le dije, sí, cuando me corto el pelo, el peluquero me pone un espejo atrás. No, no, con tus propios ojos. Desde entonces me ha generado una especie de congoja, de qué frustración, no me puedo ver la nuca. Pues tampoco nos podemos ver a nosotros mismos por cómo somos realmente. Tenemos una imagen general. Meditar permite entonces que nos volvamos conscientes de esto, que levantemos una postura crítica, pero no intelectual, crítica en el sentido del escepticismo, ¿no? No creer todo lo que pensamos, no creer todo lo que nosotros nos decimos, esa vocecilla, ese narrador interior que nos va contando, ¿verdad? Que no para nunca. Es un entrometido, tiene que explicárnoslo todo. Y va al pasado y va al futuro, va al pasado, va al futuro, siempre escapando el momento presente. Siempre. No, pues lo que pasa es que cuando yo vine, pero ¿sabes qué? Porque tienes que ir a trabajar y acuérdate que tienes que mandar esto porque a lo mejor te publican el libro y atrás, adelante, atrás, adelante. Estamos en todas partes menos donde deberíamos estar, que es aquí. Al terminar mi último retiro intensivo de meditación, escuchen estas palabras y vean qué bellas. Al terminar mi último retiro intensivo de meditación, un día completo que dedico íntegramente a esta actividad una vez al mes, me fui a caminar por la montaña y durante unos instantes, acaso una hora, experimenté una dicha insólita y profunda. Todo me parecía muy bello, radiante, y tuve la sensación, difícil de explicar, de que no era yo quien estaba en aquella montaña, sino que ella, la montaña, era yo. Atardecía y el cielo estaba nublado, pero a mí se me antojó que así, nublado, era perfectamente hermoso. Y sigue hablando de ese momento de revelación, de epifanía que tiene, después de estar todo un día meditando. Y es como los que alguna vez fumamos y que traíamos siempre el sabor a tabaco, ¿no? En la boca. Y dejamos de fumar y pasan unos días en lo que se limpia ahí el sistema, el hollín, y entonces todo, los perfumes se vuelven más incisivos, los perfumes se vuelven más picantes, más agresivos, como que nos volvemos más sensibles a la realidad, porque estábamos embotados. Entonces la droga del estímulo termina por, como el tabaco, embotarnos. Meditar es purificarnos. Y entonces la realidad que es siempre un aquí, se nos revela con todo su poder, con todo su poder. Tú no sé dónde estés tú ahora que me estás viendo, pero esa es la realidad que tienes. Ese es el aquí y ese es el ahora. Me estás escuchando, has decidido escucharme. Y no hay más, no hay más. Y eso es maravilloso, es liberador. Yo no siento ahora mismo ninguna presión como en otras ocasiones siento, gracias a Pablo de Oros, porque no estoy aquí como cuando me toca jugar el papel de profesor y entonces se supone que yo soy el depositario del conocimiento y tengo que ayudar a otros a que aprendan mi materia. Entonces ahí hay un compromiso y yo me estoy generando expectativas. Yo creo que sé lo que ellos quieren de mí y regularmente son expectativas muy grandes, muy severas. Y eso me genera ansiedad y consecuentemente un incremento del nivel cardíaco. El miedo, ese maldito enemigo. El miedo es un cáncer espiritual. Pero yo ahora no siento esto, porque tengo 200 notas, no voy a terminar con todas, porque aquí estaría 5 horas hablando fácilmente. Pero no me importa. No me importa que me equivoque, ¿no? Que no sea capaz de transmitir todo lo que está aquí. No me importa, no tengo expectativa alguna más que estar
aquí. Voy a hacer de estos minutos una meditación. ¿Por qué no? La mirada se limpia después de meditar y se comienza a ver el verdadero color de las cosas. Es como, ustedes han visto esos videos de personas que tienen algún problema, pobrecitos, en los ojos, y entonces no ven los colores del mundo. Y entonces se volvieron muy populares esos videos hace tiempo donde pues la esposa, el esposo, un hijo, la hija, lo que sea, llega con un regalo y ese regalo son unos lentes, unas gafas, pues diseñadas para ayudar a este tipo de personas y se los colocan y cuando voltean alrededor se los quitan aterrados porque dicen, wow, o sea que esto es la realidad. Yo he estado inmerso en una realidad que era incapaz de percibir como es. Yo no la veía como era, sino como yo soy con mis ojos. Tuve que recuperar a través de estas gafas, que es la meditación, la posibilidad de empatarme, de identificarme con esa realidad. También nosotros cambiamos, y ello por mucho que nos empeñemos en vernos como algo permanente o duradero, dice Pablo. El cambio es la condición esencial de la vida. Nuestras expectativas se derrumban, se caen. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando nos damos cuenta que no hemos alcanzado aquello, ¿sanamos? No, ¿qué va? ¿Qué vamos a sanar? Levantamos otras y otras, así como el Sísifo de la mitología. Eh, Subimos la montaña empujando aquella pesada roca, solo para que cuando ya creemos que vamos a llegar, la roca se nos cae de nuevo hasta la base de la montaña y ahí vamos otra vez. Desde mi presente e intento concretar, no puedo condenar a quien fui en el pasado, por la sencilla razón de que aquel a quien ahora juzgo y repruebo es otra persona. Eso dice Pablo. Uno de los actos más crueles que puede cometer un ser humano es el de juzgarse a sí mismo por las torpezas que cometimos en el pasado con la información que tenemos en el presente. Obviamente, si hace 10 años hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, no hubiéramos cometido esas torpezas. Pero en ese momento no lo sabíamos, simple y llanamente actuamos lo mejor que pudimos. Siempre estamos queriendo hacer lo mejor, que en ese momento juzgamos con la información que podemos reunir, que es lo que tenemos que hacer, que es la mejor opción. Claro que así es. Pero somos seres limitados. No somos ubicuos, no estamos en todas partes, no tenemos la perspectiva de todo. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no somos videntes. Entonces, ¿cómo carajos exigirnos a nosotros la capacidad de saber siempre cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar? Eso es una tontería. ¿Y qué si nos equivocamos? ¿Y qué si nos equivocamos? Los caminos son como los senderos que se van bifurcando, que nos van llevando siempre a nuevas aventuras, como Don Quijote. Don Quijote en esto era un maestro, ¿eh? Don Quijote sabe que siempre hay una aventura y que lo único que tiene que hacer es moverse, es decir, arrojarse a la vida. ¿Se dan ustedes cuenta, te das tú cuenta que nosotros no vivimos, sino que nosotros teorizamos la vida, pensamos la vida desde una perspectiva de táctica y estrategia, como si estuviéramos en medio de una guerra y fuéramos el general de nuestro ejército? ¿No sería más sensato, ya que no tenemos control sobre la enorme cantidad de variables? ¿No sería más sensato simple y llanamente arrojarnos a la vida, aceptando
la sabiduría intrínseca de la vida, las potencias de la vida. La vida es una matriz, es un cántaro de flores que no se marchitan nunca. Las posibilidades de existencia no se van a agotar hasta que te mueras y dejes de vivir y te salgas de el círculo de la vida. Pero mientras estamos aquí, cada día, y el Quijote creo que es un buen ejemplo, es una nueva oportunidad de aventura. Simplemente es necesario arrojarnos al camino de la vida. Arrojarnos sin miedo, sin expectativas. Y la meditación, según De Ors, nos ayuda a entender esto, a entender la riqueza de la existencia. La vida es una matriz. Está produciendo constantemente. Se está reproduciendo constantemente. Está abriendo escenarios. Es como si fueras caminando y el camino no existiera, sino que lo hicieras nacer tú con el movimiento de tus pies. Entonces, crees que hay abismo y ¡pum! No, no caes. ¡Pum! Nunca caes, nunca caemos. Siempre estamos plantando nuestro pie en un suelo firme. Porque la vida es eso. La vida es un suelo firme. Es absurdo condenar la ignorancia pasada desde la sabiduría presente, dice De Ors. Para conocerse, sigo leyendo, por tanto, no hay que dividir o separar, sino unir. No actuar analíticamente, sino sintéticamente. Yo diría más, una palabra que me gusta es la de comunión. Gracias a la meditación he ido descubriendo que no hay yo y mundo, sino que mundo y yo son una misma y única cosa. Pero eso es lo que estoy diciendo. Mis manos, mi voz. Yo soy producto del mundo, yo de la vida. Yo no llegué aquí en una nave espacial como Superman. Yo broté de este mundo, soy hijo de este mundo, mi casa es este planeta. Por tanto, tengo cosas que decir y tengo cosas que escuchar y tengo cosas que hacer. Y a donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo vaya, yo sabré que estaré en mi hogar. Entonces, una persona que medita es una persona que se vuelve consciente, consciente de sí misma. Y es una persona que allí donde esté, está en su casa. Y uno está en su casa regularmente bastante cómodo. Yo traigo pijamas. Estoy aquí en mi oficina, que es en el sótano de mi casa. Tengo una camiseta y pantuflas. Porque estoy en mi casa. Estoy en el más cómodo, no podría estar. Yo quiero que sea así. Bueno, no me voy a poner una corbata, ¿verdad? Porque yo no trabajo en la televisión. Pues imagínate que nosotros podemos hacer de nuestra mente nuestro hogar. ¿Y cómo podemos hacer de nuestra mente nuestro hogar? Muy sencillo, abriendo las puertas para que se llene de mundo y de vida. Una persona que tiene la cabeza llena de prejuicios es una persona que se ha separado del mundo, que se ha tapiado y que ha cerrado su existencia. Entonces, no vive en el mundo, sino vive en esa representación del mundo que se ha creado. Cuando abres las ventanas de tu mente y expulsas esas fantasmagorías, esa basura, entonces lo que sucede no es el vacío, no es el vacío como una nada que no se puede decir, no, es el vacío que invita a la plenitud. Es el vacío donde la vida, las corrientes de la vida pueden entrar con toda su fuerza y con toda su belleza. El agua que no corre se estanca, dice De Ors. Se pudre y huele mal. Eso lo sabemos todos,
pero también se pudre y huele mal toda vida que no fluye. Nuestra vida solo es digna de este nombre si fluye, si está en movimiento. Bueno, estamos coincidiendo con don Pablo. Yo hablaba del Quijote porque es jornada tras jornada, movimiento. Esa es una buena imagen, fíjate que yo no había pensado nunca, se me acaba de ocurrir aquí. La idea del Quijote como la conciencia, el ser consciente. Y es un loco, ¿eh? Y es un loco. Claro, porque para meditar hay que enfrentar el desprecio de quienes viven o creen vivir en un universo cuadriculado, mmm, reticulado, en, una, en un universo racional de causas y efectos predecibles. La meditación que practico apunta al carácter aventurero. Ah, mira, Don Quijote, yo no había recordado esto, ¿eh? Qué coincidencias, ¿no? Esto que les voy a leer es bien importante. Lo tengo incluso aquí marcado con un color distinto. Lo que realmente mata al hombre, son palabras de don Pablo, lo que realmente mata al hombre es la rutina. Lo que le salva es la creatividad. Es decir, la capacidad para vislumbrar y rescatar la novedad. Cuando hablé sobre el hombre en busca de sentido de Frankel, hablaba de los valores, ¿se acuerdan? De creatividad. Hablo valores de experiencia, de creatividad y de resistencia. Pues aquí está hablando de Ors, de la creatividad, de asumir el mundo como algo nuevo. Esto es muy crístico, se nota que es sacerdote. Es esta idea del Cristo que hace todo nuevo. Y es limpiar la mirada. Y la meditación es limpiar la mirada. Tú sabes que nosotros dormimos para limpiar nuestro sistema de algunas sustancias tóxicas que nuestro cuerpo mismo crea. Meditar sería en todo caso una forma de purificación, que nos permite, como las serpientes, ¿no? Descuerarnos ahí, despojarnos de la piel muerta para renacer, para ser primavera otra vez, para ser Pascua otra vez. ¿A dónde va lo que muere? Dice Pablo. Me he preguntado una y mil veces. ¿De dónde viene lo que nace en la mente? ¿Qué hay entre la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa? Este es el espacio en el que siento que debo morar. Termino. Es decir, está hablando del presente, lo que nace y lo que muere, lo que adviene, lo que viene y lo que ya es memoria, ¿no? Lo que es pasado. Es imposible. Yo enseño español y una de las primeras cosas que les enseño a mis alumnos es la noción de presente, pasado y futuro. Y les digo, solamente hay tres posibilidades de conjugación. No, que el presente perfecto. Bueno, esas son variaciones, pero la perspectiva humana es lo que acontece, lo que aconteció y lo que va a acontecer. En realidad, les digo, vivimos en el presente siempre. Lo único que tenemos es acceso al pasado y al futuro a través de especulaciones. Si vemos hacia adelante, especulaciones, es decir, ideas proyectivas o reminiscencias, a veces nostalgias, ¿no? Cuando hablamos del pasado. En ambos casos estamos hablando de una recreación mental. Pero cuando estamos en el presente, si abrimos los ojos, es decir, habitar el presente de manera consciente. Si habitamos el presente de manera consciente, el presente no es una anécdota, sino una fuente de milagros. Una auténtica fuente de milagros. Y no estoy aquí usando una licencia literaria. Me refiero a muchas veces las personas buscan la transformación y el cambio, pero quieren hacerlo a través de métodos equivocados. Quieren hacerlo como, por ejemplo, lo haría alguien que va al gimnasio y
sigue una dieta más saludable porque quiere bajar de peso. O alguien que se pone a estudiar, qué sé yo, la guerra civil norteamericana porque le interesa el asunto, porque quiere escribir un libro. Eso genera una transformación evidente, ¿verdad? Del físico, de la salud o del intelecto. Pero yo no estoy hablando de esto. Yo no estoy hablando de estas transformaciones que son, como he dicho, anecdóticas o superficiales. Superficiales. Yo hablo de una transformación esencial, radical, es decir, que va a la raíz absoluta. No me pregunten a qué me refiero yo con el ser, o con la esencia, o con el yo profundo, porque eso supera mis capacidades de expresión. Pero yo sé que esto existe y que esto es cuando yo empiezo a despojarme de las cosas que yo creo que soy. Digo, soy un hombre. Bueno, sí. ¿Y si fuera una mujer? ¿Qué tal? O por ejemplo, me llamo Alejandro. Hombre, ¿y si me cambio el nombre? ¿O si me cambio de sexo? Ahora que es tan común. Me imagino que es factible desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Quiero que me entiendas, pues. Estoy hablando, para decirlo en términos aristotélicos, de los accidentes, no de las sustancias. Si soy un profesor, bueno, y si mañana decido ya no serlo, y digo, me voy a convertir en un youtuber o un comerciante, o me voy a lo alto de una montaña para meditar ahí el resto de mis días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dejo de ser el que soy? Hombre, seré alguien diferente, pero hay algo inmutable, ¿no? Hay algo que permanece ahí, que unifica, que hila. Es como, digamos, el hilo del rosario. El hilo del rosario es el que mantiene unidas todas los beads, ¿cómo se llaman? Las caniquitas, las pelotitas estas, las cuentas del rosario. Pero va en medio, ¿no? Y cada una es diferente. Hay una condición esencial que nunca podremos ver completamente. Es como la nuca, que nunca me la voy a poder ver. Yo necesito un espejo. Y la meditación es ese espejo. A través de él podemos de manera así oblicua atisbar. Es como estamos rodeados de oscuridad y de pronto hay una grieta en esos muros. Hay una grieta y del otro lado hay luz. Meditar es hacer que esa grieta se vaya expandiendo, se vaya haciendo un poco más ancha para yo poder observar a través de ella un poquito más. Nunca lo veremos todo porque el fulgor nos aniquilaría. Meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar, lo difícil es entender la meditación, asumirla, no desde un punto de vista intelectual, que yo no quiero aquí venir yo no estoy dando una clase de meditación, ¿no? Estoy comentando sobre un texto y sobre experiencias propias. Lo difícil es encarnar la meditación. La meditación no se aprende, la meditación se encarna. Es como el amor. Uno no puede teorizar sobre el amor. Bueno, sí puede hacerlo desde el punto de vista psicológico o fisiológico, o incluso uno podría hacer representaciones del amor a través del arte. Pero uno tiene que vivir el amor, tiene que encarnar ese amor, convertirse en vehículo del amor. Y entonces uno se da cuenta que el amor existe porque existe uno. Y uno se identifica con el amor. La meditación es esto. El propio Pablo de Ors mencionaba la vinculación entre el amor y la meditación. Entonces, me parece que meditar es un acto de enorme eh, amor por uno mismo. ¿Ya se cansaron? Cuando soy consciente, vuelvo a mi casa. Cuando pierdo la conciencia, me alejo. ¿Quién sabe a dónde? Tú eres
esto es fabuloso. Es una de mis 2 o 3 citas favoritas del libro y es pequeñita. Escucha, tú eres lo que queda cuando desaparecen tus pensamientos. Cuando estaba yo viviendo la ansiedad en su punto más alto, era tan grande que no podía recordar mi número telefónico, la dirección de mi casa. De ese tamaño, ¿eh? Es decir, mi cerebro había apagado a varios sectores donde está almacenada información. Porque la ansiedad llevada al extremo es un estado de pánico, pues. Y el cerebro entonces se vuelve animal y reactivo porque se piensa que está bajo ataque. Entonces, si te está atacando un oso, hombre, recordar algún fragmento de los diálogos platónicos realmente es poco útil. Lo que tú necesitas es agilidad. La parte, digamos, independiente, no consciente de tu cuerpo necesita consumir una mayor cantidad de energía. Y eso hace que tus capacidades cognitivas se deterioren momentáneamente. A tal grado que, por ejemplo, no recordaba las tablas de multiplicar. Lo hacía como un ejercicio. Decía 4 por 1, 4. 4 por 2 son 4. No, 4 por 1. No, ¿qué es? 4 por 2. 4 por 2. 4 más. No, son 8. 4 y así. Y 4 por 5, no sé. No sé, no sabía. Entonces, temblando de frustración, tomaba esto. 4 por 5, 20, me decía la calculadora. Y a mí, yo me sentía muy mal, porque yo pensaba que esto iba a durar para toda la vida, que me iba a quedar así. Entonces, tuve una iluminación. Yo sabía que aquello no era yo. Entonces me di cuenta, caramba, recordar las tablas de multiplicar no soy yo. Es decir, hay un elemento instrumental que ahora está fallando, que no soy yo. Es como si el saber intelectual fuera, digamos, la ropa que traigo puesta. Es un añadido, pero yo no soy esta camiseta o mis pantuflas. No, ya, esto es el conocimiento intelectual. Entonces, de pronto, vamos a suponer que me asaltan ahí, me quitan la ropa, me dejan encuerado, desnudo. Entonces yo tengo frío, me da vergüenza, qué sé yo, no. Sé que no puedo utilizar estos ropajes, estos materiales que me cubren. No puedo caminar ahí porque me pican las piedras en los pies. No tengo calzado para proteger los pies. Pero yo sé en ese momento que aquello que yo creía era no lo soy. Que yo no era mis pantuflas o mis zapatos, mis pantalones, mi camiseta, mi abrigo. Pero yo pensaba, me había identificado de tal manera con las capacidades para recordar las tablas de multiplicar, que pensaba que eso era yo. Entonces me di cuenta que no, porque a pesar de que no podía recordarlo, yo seguía pensando. Yo decía, caramba, no me puedo acordar. Entonces después dije, ¿y qué tal que yo no soy las palabras que están pensando ahora mismo? ¿Qué tal que si Dios guarda la hora, tengo una lesión y ya no puedo hablar? ¿Dejaré de ser yo? No, yo sabía que había algo más, algo que no podía nombrarse a sí mismo. Y eso fue liberador. Eso fue liberador. Por múltiples razones. Me di cuenta, por ejemplo, que la dignidad de una persona no está ligada a su capacidad intelectual. Que la dignidad de una persona es intrínseca a la persona misma. Que la persona es digna per se. Entonces pensé, dije, Dios mío,
Si eso pasa con una cosa tan simple como la habilidad intelectual de recordar las tablas de multiplicar, hombre, yo me he pasado la vida identificándome con cosas que son exógenas, que son foráneas, que son externas a mí. El prestigio social, el reconocimiento público, el amor de otra persona. Y yo no soy nada de eso. A mí esto me lo reveló una situación profundamente dolorosa, un padecimiento psíquico, la ansiedad extrema. La meditación es una forma de experimentar, de vivir este proceso de concienciación, de iluminación, de toma de conciencia de nuestro yo profundo, al que vamos a despojar de todas sus identificaciones espurias. Entonces, resulta que si yo no soy la cantidad que tengo en mi cuenta de banco, que si yo no soy el aplauso de fulana, de sutano, o la fidelidad de sutano, si yo no soy los logros de mis hijos, si yo no soy... Ponte ahora mismo a hacer un inventario de esos falsos yoes, esas máscaras que te has ido creando. Y velas arrancando una a una. Y di, yo no soy esto. Yo no soy mi cuenta de banco. Yo no soy lo que piensan mis padres de mí. Yo no soy lo que piensa mi esposo o mi esposa de mí. Yo no soy lo que piensan mis hijos de mí. Yo no soy, no soy el respeto profesional que tienen a mí, que tengo, que he ganado. No soy el puesto de trabajo que tengo. Entonces resulta que esto resulta profundamente liberador, pues. Porque entonces yo ya no me debo a, ya no me debo al cumplimiento de todos esos requisitos que son tan extensos, que son tan grandes. O sea, si mi esposo o mi esposa no me quiere como yo quiero que me quiera, fatal. No puedo ser feliz. Si mi hijo o mi hija no hace lo que yo quiero que quiera, que haga, ya no puedo ser feliz. Si no llego a tener $1.000.000, ya no puedo ser feliz. Si no, caramba, pues entonces estamos condenados a la infelicidad perpetua. Porque la vida es como es, no como nosotros queremos que sea. Ahora, en un plano práctico, que es una cosa que no aborda este señor, y creo que no aborda porque vive solo con un perro y es sacerdote, ¿ya? Entonces desconoce las complejidades de tener un esposo, una esposa y tener hijos y tener tal y cual, ¿no? Es evidente que esta conciencia, esta toma de conciencia de lo que nosotros somos, no ha de suponer la renuncia a la vida, a las acciones vitales que nosotros hacemos como seres civilizados. No es eso, es simplemente la revaloración de nuestras acciones, colocar las cosas en su justo lugar, su justa dimensión. Conocí a una persona que le daba mucha importancia a la marca de la ropa que usaba. Entonces, constantemente estaba refiriéndose a ello, ¿no? Mi reloj tal, mi camisa tal, mi chamarra tal, mis botas tal, mi coche tal, y constantemente. Y a mí aquello me parecía una absoluta estupidez. Una absoluta estupidez. La más, o sea, era risible. Pero para él era una cuestión muy, muy seria, de vida o muerte. Después, cuando entré en un proceso de terapia, después de la ansiedad, me di cuenta, gracias a las conversaciones con la terapeuta, que en realidad todos tenemos nuestros demonios, todos tenemos nuestros fetiches, todos nos identificamos como mi amigo se identificaba con sus posesiones, con ciertos aspectos de la realidad
a los que les damos una cierta regencia sobre nosotros. Entonces, tomar conciencia de esto, muchachos, implica entender que nosotros somos los amos y señores de nuestra existencia y que, como decía Frankel el otro día, que en el episodio 1 hablaba sobre el hombre en busca de sentido, el humor es un gran liberador, y me atrevo a creer incluso que el humor sería una forma de meditación. Incluso el humor no está exento de las tradiciones de meditación trascendental, ¿ya? Porque no se trata de soñar despierto, dice Pablo de Ors, sino de estar despierto. Soñar es escaparse, y para vivir no es preciso estar siempre escapándose. La dificultad radica en que nuestros sueños nos gustan mucho, en que nos emborrachamos con ellos. Ya lo he comentado aquí, la gran trampa de la ilusión. Resulta que es como el fulano que va pensando que la fulana, una muchacha que le gusta, pues que también está enamorada de él, como él está enamorado de ella. Entonces después empieza, le voy a decir, me va a decir que sí, vamos a... Y ya de pronto se ve con nietos. Pero todo eso no es realidad. Todo eso es la proyección del deseo, de su deseo. La realidad no está aquí para cumplir los caprichos de nadie. Es como aquel famoso cuento de la lechera, ¿no? De la lechera que lleva un cuenco muy grande ahí, un recipiente lleno de leche. Y entonces dice, bueno, traigo 20 litros de leche, cada litro de leche cuesta tanto, voy a entregarlo ahora, me los van a pagar con esta cantidad, 20 litros de leche por tanto es igual a tanto, menos los gastos, me queda tanto, con esto yo puedo... Y empieza, como bien aburrida, caminando, cargando este pesado recipiente de leche, va fantaseando. Después voy a comprar esto y después lo voy a vender por esto, y empieza a multiplicar y se visualiza pues con todo un emporio lechero, ¿no? Disfrutando las mieles de los placeres que da la riqueza material. Y de pronto venía tan ebria de sueños que, ¡pum!, se tropieza, se cae y derrama la leche. Qué buena historia esta, qué buena eh, fábula, porque nos llama la atención sobre los peligros de la fantasía. Por eso no vayamos demasiado lejos, que el presente nos basta y nos sobra. Yo mañana no sé, lo único que tengo es hoy, lo único que tengo es aquí, esto, estas palabras y el tiempo que ya se me está acabando. Yo traía como 400 notas y no pude revisar ni siquiera, yo creo, el 10% de ellas, no sé, una parte pequeña. Dice Pablo Dors, mi compañera real, por ejemplo, es mucho más hermosa que la idea maravillosa que yo pueda hacerme de ella. Mi novela real es infinitamente mejor que cualquier novela imaginada, entre otras cosas, porque esa novela imaginada ni siquiera existe. El capítulo de hoy, que es todo lo que tengo, es infinitamente mejor que los capítulos que me creo en la mente cuando me estoy bañando, cuando ando caminando por el parque, cuando voy conduciendo mi carro, que voy qué sé yo, al supermercado. Y yo voy pues recuperando un poco en la mente o tratando de organizar mis lecturas y digo, bueno, voy a hacer un capítulo sobre este libro. Y en mi mente pues todos los capítulos son perfectos.
porque no son reales, por eso son perfectos. Y ya después vengo, los actualizo, los materializo aquí y al final queda algo hecho, algo concreto, algo real, un documento audiovisual que se distribuye a través de internet. Y entonces tú allá donde estés lo vas a escuchar. Y yo también lo voy a escuchar. Y por años me torturaba, tengo que confesarlo aquí, un prurito, una especie de perfeccionismo patológico. Y entonces decía, uy, aquí dije, cometí este error en el uso del español, uy, aquí lo pronuncié mal, pero qué tonto pude dar este ejemplo aquí, qué tonto pude dar este otro ejemplo allá. Sí, pero y eso ya era toro pasado. Lo importante es estar toreando aquí, aquí con la cámara enfrente. Y los errores son parte de la condición humana. Los errores son parte de la vida. Y la vida es esto. La vida es lo que yo estoy haciendo aquí, lo que estoy diciendo yo ahora. Más que uno con el mundo, lo que queremos es, dice Pablo de Ors, es que el mundo se pliegue a nuestras apetencias. Yo le llamo a eso el mundo lacayo. Nos sentimos señores no de de nosotros mismos, de nuestra existencia, no. Nos sentimos señores del universo, de la realidad, y queremos que el universo, la realidad, la existencia, se pliegue a nuestros caprichos y nos dé aquello que nosotros queremos, ¿verdad? Dice Pablo, continúo, nos pasamos la vida manipulando cosas y personas para que nos complazcan. Qué cierto y qué duro. Queremos que la esposa sea perfecta. Y si lo pensamos, nos daremos cuenta que sería una proyección de nosotros mismos. Queremos, no aceptamos el mundo como es, porque es otra cosa. Lo que queremos es que el mundo sea una proyección de nuestras propias quimeras, es decir, de nuestro propio mundo interior. Queremos que la esposa, el esposo, los hijos, los colegas, los padres, los hermanos, los vecinos, que todos sean como nosotros queremos que sean, no como ellos son. Y no estamos dispuestos a aceptar la más mínima diferencia. Cualquier mínima diferencia entre nuestras expectativas y la realidad lo consideramos, como lo consideran los niños, una fuente de sufrimiento. Al niño al que la mamá o el papá o la abuelita no le compra un chocolate en el súper, pues termina ahí convulsionándose, llorando y haciendo pasar vergüenzas a sus pobres padres. ¿Cuántas veces nos comportamos nosotros como esas criaturas? ¿Cuántas veces? Porque no estamos dispuestos a aceptar que el mundo es como es y no como nosotros queremos que sea. Y que está bien que sea así. Que es profundamente liberador. Que no tenemos la obligación. Que es una estupidez, pues. Vivir, pasar por la vida queriendo que la vida nos cumpla caprichos. Que es mucho mejor aceptar la vida como es y vivirla hasta sus últimas consecuencias. Yo tengo este momento ahora, ya voy a terminar, y he tratado de vivirlo con honestidad y con deleite. He tratado de ser yo de verdad, tratando de quitar filtros. No me refiero a la imagen, ¿no? Filtros metafóricamente hablando, representaciones, histrionismos. No, este que está hablándote ahora es el que le habla a sus amigos así en un café. Y esa es la maravilla de la tecnología, que me permite hacer esto y alcanzar potencialmente a un número importante de personas. Donde quiera que estén, lo único que se necesita es que entiendan la lengua española, ¿no? El español. Y es maravilloso que esto sea así. La meditación ayuda a comprender que todo es un misterio y que por ello todo es susceptible de originar una actitud genuinamente religiosa, trascendente.
de vinculación, de superación de lo meramente sensual, es decir, de lo sensible, pues de lo que vemos a través de los sentidos. Y esta es la fidelidad más grande que nosotros debemos a nosotros mismos, la de indagar en nuestra esencia, la de trascender nuestra distracción habitual para mirar hacia adentro, para que el dedo gire hacia nosotros, como dice Dors, ¿no? Y volver a nosotros, para enamorarnos de nosotros mismos, para reconciliarnos con nosotros mismos, para amarnos de verdad, para cuidarnos de verdad, para abrazarnos, para apapacharnos, para decirnos que nos queremos y para actuar en consecuencia. No necesitamos, no necesitamos conseguir X, Y o Z para que nos quieran. No tenemos que complacer a nadie. A nadie. No tienes por qué sentir un remordimiento por haber fallado en X, Y o Z. La vida es como es. La vida ha sido como ha sido. Pero yo ahora soy el rey de este mundo, de este universo que es el presente. Porque me he abierto a él. Porque así como estos que abren en canal, ¿no? Me he dejado atravesar por las fuerzas de la vida. Casi ninguna reflexión, dice Pablo, mueve a la acción. La mayoría conduce a la parálisis. Overthinking, ¿no? Sobrepensar, pensar excesivamente. Es más, dice con toda precisión don Pablo, reflexionamos para paralizarnos, para encontrar un motivo que justifique nuestra inacción. Mañana pasado es que no hay condiciones. Uy, todavía no tengo esto, no tengo lo otro. Y la próxima semana, ¿saben qué? Es que hubo un recorte y entonces vamos... Pensamos mucho, continúa don Pablo. Pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Ese es mi triste balance. Bueno, yo me voy a detener porque tampoco quiero agobiarlos. Creo que ya cumplí más o menos el tiempo que tengo estimado para cada uno de estos capítulos. Quisiera, la verdad, continuar, pero bueno, ya volveremos a don Pablo o volveremos al tema de la meditación. Bueno, siempre existe la posibilidad de continuar nuestra charla, nuestro diálogo. Te invito, pues, para que leas y que tú mismo leas la biografía del silencio de Pablo de Ors y me digas qué te parece. Y me digas, si ya la has leído, pues también coméntame aquí abajo. Dime cuál ha sido tu experiencia, comparte tu reacción. Suscríbete a este canal. Si crees que hay algo de valor en lo que hago aquí, comparte, ayúdame a difundir este mensaje. Entre más personas escuchen lo que aquí se comenta, pues entonces lo que yo hago aquí, mi trabajo, pues tendrá más, pues podrá, ¿por qué no? Quiero creer que puede ser así, tendrá un mayor impacto, ¿no? Y podrá ayudar a otras personas y sobre todo me va a presentar con otras personas, lo cual quiere decir que voy a poder interactuar con más gente y voy a poder enriquecer mi propia vida. Suscríbete a este canal, por aquí, no sé dónde esté. Déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas. Y nada, eso es todo. ¿Se me olvida algo? Nada, nomás desearles lo mejor. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.